emergencia. Primera pauta, en la 100.5. 3:34. No me equivoqué en la hora, 3:34. A esa hora fue el terremoto del 27F, 8,8 grados, 150 kilómetros al noroeste de Concepción, y que dejó una tremenda tragedia en nuestro país, 500 fallecidos, 56 desaparecidos hasta el día de hoy, y que llamó a pensar o repensar los organismos de emergencia en nuestro país. Quien encabeza el nuevo organismo de emergencia en nuestro país no es la ONEMI ya, sino que ahora es SENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Es Álvaro Ormazábal, a quien tenemos en línea y le damos las gracias por respondernos a esta hora de la mañana. Álvaro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Gerardo Gómez le saluda. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte, saludar también a todas las personas que están escuchando la radio esta hora. Encantado, Álvaro. ¿Cuánto cambió el sistema de atención de emergencia en 14 años, luego de ocurrir esta tremenda tragedia que afectó a Chile, el 27F? A ver, el evento del 27F indudablemente fue un punto de inflexión, hizo que se cambiara totalmente la forma en que se atiende en la respuesta a la emergencia, como también la forma en que se trabaja en la etapa de prevención y mitigación. Fue un punto de inflexión que hizo que todo lo que eran las coordinaciones, la medida de prevención que se realizan puedan tener un cambio radical. En este sentido se destacan varios aspectos, por ejemplo, todo lo que son las comunicaciones. Es importante, nosotros, como nosotros trabajando muchos años en ONEMI, se entendió que hubo un suceso, una acumulación de distintas fallas o de brechas que indudablemente había que manejarlas. Y en ese sentido, uno de los aspectos principales fue las fallas de comunicaciones, donde no había comunicación con distintos lugares. Eso está subsanado. Y ya te contamos con comunicaciones redundantes, satelitales, HF, VHF, con múltiples canales satelitales, Vigan, que permite mantener comunicaciones con todas las direcciones regionales del país y con todas las instituciones integrantes del sistema. Para el 2010, las direcciones regionales de esa época, ONEMI, contaban solamente algunas con 2, otras con 3 funcionarios. En este momento ya cuenta con 18 funcionarios, con un director regional técnico, que muchos años, en una gran mayoría, muchos llevan una cantidad importante de años, hacer los protocolos, en este momento los protocolos que hay con el CHOA, con el Centro Sismológico Nacional, con las distintas instituciones, las pruebas que se hacen, los simulacros, indudablemente hace que se tenga un cambio radical, lo cual quedó mostrado en el terremoto de Tarapacá, el 2014, donde se hizo un correcto proceso de evacuación en los 2 eventos. Ahí hubo 2 eventos importantes, un 7.9 y un 8.2 en menos de 24 horas, y después el año siguiente en Illapel, donde también un terremoto con un posterior tsunami que también hizo un proceso de evacuación ya que se implementó todas estas modificaciones. Álvaro, he escuchado a algunos expertos que definitivamente coinciden con usted, o sea, prácticamente todos coinciden con usted. Chile quedó mucho mejor preparado para enfrentar un terremoto, para hacer una evacuación oportuna, para evitar los efectos de un tsunami. Parece que para eso ya somos bien profesionales. Para erupciones también estamos bien preparados. Es decir, hay monitoreo en el mar, hay monitoreo en los macizos, pero sí he escuchado que hay algo que nos falta todavía para saber enfrentar bien los incendios. Ahí como que estamos más en pañales. ¿Usted coincide con eso? A ver, son variables, en nuestro país tiene distintas variables, variables de riesgo me refiero, que claro, efectivamente se presentan con mayor fuerza. Terremoto, tsunami, ya está todo lo que es nuestro borde costero diseñado, dibujado, el CHOA tiene las cotas de inundación, están las vías de evacuación demarcadas, la señalética, lo mismo los volcanes, están muy determinados los ladares, por qué se va a desplazar, porque son los cálculos que hace CERNA-GEOMIN y eso está determinado. Aluvión también están identificados los puntos críticos. ¿Qué pasa con los incendios forestales? Y aquí uno coincide también con los expertos nacionales e internacionales, tienen una gran, es dinámico, uno no puede tener previsto en forma anticipada cuál va a ser el lugar o la dirección que va a tener el incendio forestal. Entonces, el incendio forestal en sí, y sobre todo los incendios de interfase, que uno no puede estar en el minuto, puede hacer algunas proyecciones, dependiendo de las condiciones que tenga, o la rapidez, o la distancia que tenga, uno puede hacer esta famosa grilla que entrega los servicios correspondientes por las direcciones del viento, pero cuando tenemos eventos muy puntuales, como el caso de Viña del Mar, que lamentablemente tuvo una cantidad de víctimas fatales
y cuesta, muchas veces a uno le cuesta explicar este desarrollo que tenemos, si uno dice, oye, pero se murieron 134 personas, entonces uno dice, no tiene una lógica, y uno lo comprende. Claro, no puede decir tuvimos una respuesta adecuada y hay 134 muertos, hay una contradicción ahí en la frase. Totalmente, y uno lo entiende y lo comprende y empatiza, y uno dice, oye, nosotros como servicio tenemos que hacer un análisis completo de ver qué se hace para que esto no se vuelva a repetir, pero es complicado. Hubo condiciones aquí, partiendo desde el punto de vista de lo delictual, que hubo una clara intencionalidad, y así lo han dicho ya varios técnicos, 4 puntos, a una hora determinada del día, donde estaba la máxima temperatura, donde estaban las peores condiciones del viento, con incendios simultáneos muy cercanos en Quilpué y Villa Alemana, que hizo que se extrayeran medios para allá. Entonces es complejo. Se dio, uno lo podría decir, y lo he conversado con los bomberos canadienses que estuvimos la semana pasada en Viña del Mar, el peor de los escenarios. Sí, efectivamente, se dio el peor de los escenarios, y se supone que en gestión de riesgo uno debería prepararse para esto, pero el problema es que todos estos escenarios van modificándose año a año. Entonces tú te preparas ya el año siguiente, vamos a trabajar porque así fue el año anterior y fue lo peor que puede hacer, y te das cuenta que se generan condiciones propicias nuevamente para algo aún peor. Entonces ese es el desafío que tiene la gestión del riesgo. Usted escucha al director nacional de Senapred, Álvaro Ormazábal. Estamos hablando sobre el manejo de las emergencias en nuestro país al cumplirse ya 14 años desde el 27F, que dejó estos 500 fallecidos, 56 desaparecidos, y que él nos explica, se han aprendido lecciones. Con respecto a los incendios, evidentemente ustedes tenían un plan. Quiero saber cómo siente usted que fue la ejecución del mismo plan de la emergencia, tomando un par de variables. Una de ellas es que algunos vecinos reconocieron que no les llegó aviso, y esto entiendo que fue porque se quemaron rápidamente antenas de celulares y no pudieron llegar a ese tipo de aviso. Entonces, por el boca a boca algunos evacuaron y otros definitivamente no alcanzaron a hacerlo oportunamente. Entonces, si es que allí pudo haber un problema. O el otro problema que algunos dicen, el plan era bueno, pero los municipios en parte tienen que jugar un rol relevante, y a lo mejor allí falta músculo, entrenarlo, porque depende de cada administración, de cada municipalidad. Nuestro sistema está concebido en base a un sistema. La ley que creó el servicio, no solamente creó un servicio, sino que creó un sistema, donde cada uno de los integrantes de este sistema tiene distintos roles, funciones y tareas, y cada uno tiene que tener su propia planificación. Claramente, dentro del nivel nacional está el Plan Nacional de Emergencia, la política. En el nivel regional también cada región tiene, por un lado, el Plan de regional de emergencia y el Plan de reducción de riesgo de desastre. Y así sucesivamente hacia abajo, cada una de las instituciones tiene los planes. Ahora, nosotros nos hemos centrado en esta emergencia ahora ya en atender la emergencia. Llevamos 62 viviendas de emergencia construidas, 2.500 toneladas de elementos que se han entregado a la población y se van a seguir entregando. Hay que determinar muy bien las causas, y por eso nosotros hemos aportado todos los antecedentes que nos han pedido al minuto para la auditoría interna, externa. ¿Por qué? Nosotros dejamos muy en claro qué falló finalmente. Todos estos resultados los va a tener que entregar todos estos organismos. Nosotros dejamos como servicio muy claros dos aspectos que los tenemos claros y tenemos los medios verificables y que ya los hemos entregado. Por un lado, las comunicaciones de emergencia no fallaron. Nosotros tuvimos comunicaciones permanentemente con lo que yo te decía, satelital, VHF, radial, con todos los medios, con bomberos, con carabineros, con todas las instituciones del sistema. Y por otro lado, todos los mensajes SAE que a nosotros se nos solicitaron desde terreno salieron en menos de 3 minutos de nuestra consola. Y por otro lado tenemos los informes técnicos que dan cuenta de que las compañías recibieron el mensaje. El 100% de las compañías recibió el mensaje. Ahora, efectivamente, tú lo dices, ¿por qué ese mensaje no les llegó a las personas? Eso ya es parte de la investigación. Y todo esto, claro, va con un sistema de la planificación. Nosotros siempre hablamos de los planes. Los planes son un instrumento importante, relevante, es como la ley. Son relevantes, importantes, pero si los planes, cuando llegue el momento de ponerlo en práctica, no lo hago porque no entrené, porque no participé, eso es lo que hay que determinar ahora. Pero relevar el trabajo con las comunidades es un trabajo relevante, ya muy reflejado cuando vemos en Quilpué, donde Villa Botania, como ellos hicieron un trabajo de planificación. Como Villa Botania es mucho más en el país, no es el único caso, pero es el trabajo principal y es ahí donde hay que centrar todos los esfuerzos. Puede que ahí usted esté mencionando algo relevante. Nosotros, si usted es un chileno, se le mueve el piso y es 5, él se queda tranquilo. Si es 6, él lo detecta, pero se pone alerta, pero sabe qué hacer. Y si es 7... sabe si es que está en el borde costero qué es lo que va a hacer. Eso es muy fácil para nosotros. Los chilenos lo internalizamos y lo actuamos súper rápido para eso. Pero probablemente con los incendios hay una cuestión
cultural allí que vamos a tener que aprender, ¿no? A aprender a responder, porque ya nos ha enseñado un par de tragedias, desgraciadamente, muy duro, que hay que responder a tiempo y cómo hay que actuar. No sé si usted nota ahí una cuestión como cultural. Nosotros a los terremotos funcionamos, yo encuentro, pero de maravilla. Funcionamos muy bien. Pero a lo mejor los incendios es una cosa nueva que vamos a tener que aprender a reaccionar espontáneamente, automáticamente. ¿Puede haber algo ahí? Concuerdo totalmente. Inclusive nosotros como servicio hacemos simulacros permanentemente de terremoto con evocación de tsunami, lo hacemos en el nivel escolar, lo hacemos en el nivel borde costero y los ponemos en práctica permanentemente y esos ejercicios se hacen. En el caso de volcanes también, en el mes de noviembre hubo un simulacro en el volcán Villarrica, hacemos simulacros de evacuación de aluvión. Claro, porque uno, como te decía anteriormente, uno tiene una dirección clara, uno lo puede poner en práctica, la gente sabe dónde tiene que ir. En el caso del incendio forestal, uno depende mucho de las determinaciones que se tomen en ese momento en el terreno, los equipos que están en el terreno. Y muchas veces yo he escuchado a alguna persona, oye, pero ¿por qué no tiraron un dron y vieron lo que estaba pasando? Claro, uno trata de explicarle, oye, con la velocidad del viento los drones no podían volar, estaba el espacio aéreo saturado, así que no podíamos tener un dron volando porque estaban todos ocupados por los aviones y helicópteros que estaban tirando agua, con la densidad de humo tampoco servía nada de dron, entonces Claro. es importante analizar específicamente, con viento tuvimos ráfagas de más de 90 kilómetros por hora, entonces algunos dicen, ¿por qué el mensaje no indica la vía de evacuación? En ese caso puntual, para este evento, no se podía porque se podía dar la circunstancia de que uno estuviera enviando, y me pasó puntualmente. Yo fui a Villa Alemana, hablé con una persona, me dijo, oiga, nosotros sabíamos que teníamos que evacuar por esta calle, y cuando me metí por la calle, me pillé de frente, cambió el viento, y el incendio que iba para un lado se giró Tapó la calle. totalmente y nos envolvió, y quedamos metidos al medio de ese. Entonces, eso es, lamentablemente, esta dinámica que tiene el incendio forestal y sobre todo la interfase y específicamente esta dinámica que tuvo este evento fue extremadamente compleja. Por eso yo creo que va a ser catalogado por un incendio de sexta generación con extremo, un comportamiento realmente extremo, pero va a ser muy importante los resultados de todas las instituciones o la asesoría externa que se está prestando. Álvaro, pero bueno, con el tsunami aprendimos otra cosa, de cómo teníamos que construir y dónde debíamos estar en el borde costero, la zona inundable, etcétera. Pero eso parece que no lo hemos aprendido en los cerros, porque recuerdo el anterior mega incendio y pasaron un par de meses y ya estaban construyéndose exactamente donde mismo y se estaba botando basura en la misma quebrada donde se había provocado y se había retroalimentado el fuego. Entonces, parece que ahí yo noto que no hay un aprendizaje. La gente no va a abandonar ese metro cuadrado que tiene porque le pertenece, porque vivió allí toda la vida o porque no tiene papeles, incluso no tiene dónde irse. Entonces vuelve a levantar exactamente donde mismo. En el borde costero se nota una mayor disciplina si uno ve Constitución, por ejemplo. En cambio, aquí en los cerros yo noto poco de eso. No sé si coincide usted con eso. Sí, coincido totalmente. A ver, cuando nosotros tenemos una amenaza, esa amenaza no necesariamente constituye un riesgo. Es decir, pasa a ser un riesgo cuando yo quedo vulnerable, cuando construyo precisamente en los lugares. Porque yo puedo tener una amenaza de tsunami, pero si yo no estoy en el borde costero, para mí esa amenaza no es un riesgo. Si yo estoy en el borde costero, cuando venga el evento, indudablemente pasa a ser un riesgo para mí. Y aquí hay un tema sociocultural que es importantísimo, porque literalmente, nosotros siempre decimos, se construye el riesgo, se vuelve a construir. Tenemos casos emblemáticos, muchos muros de aluvión en el norte del país que se construyeron muros y uno los va a ver y hay tomas en los muros, viviendo en los muros que tienen otra finalidad, hay gente instalada en los muros. Entonces, ahí eso es parte importante del sistema, donde viene muy de la mano con las regulaciones que existen. Aquí no todo es el plan de emergencia, no todo es el plan de reducción, es también todas las demás herramientas que tienen que articular, cómo articulamos los planes comunales con la ley nueva que se propone de incendio, con lo que tiene relación con la microzonificación, con los factores subyacentes, con la gobernanza. ¿Qué hacemos para no volver a construir? Porque lamentablemente los asentamientos irregulares se construyen precisamente en estos lugares porque es el lugar que está desocupado. Yo me dice, oye, ¿por qué ese lugar está desocupado? Está desocupado precisamente porque la historia demuestra que esa es una zona de riesgo, y se instalan ahí y se hace vista gorda, y al año siguiente ya no son 20, son 30, 40, y pasan 3 años y tenemos una población entera, y vienen estos eventos
y se queman. Entonces, el riesgo hay que ver Álvaro, la forma como... Dime. para terminar, ¿cuál es el balance que se hace de los incendios que van en el país y en la región de Valparaíso? Bueno, en este momento la cantidad de incendios, hay una estrategia que se trabajó desde el año pasado, donde la presentó la ministra. Se está trabajando en una forma bastante importante en atacar los riesgos apenas comienzan. Desde el minuto 1 se comienzan a atacar estos incendios, y en este minuto tenemos 8 incendios forestales que están en combate, y tenemos 38 incendios que están controlados. Una cantidad de despliegue importante, inédita, realmente inédita la cantidad de medios disponibles que hay, lo cual ha permitido que se puedan contener los incendios de forma muy rápida. No hay riesgo en este momento. Estamos manteniendo solamente la alerta roja en la región de Valparaíso por el estado de excepción, y los lagos, que yo creo que ya hoy día va a estar bajando ya. La Araucanía tuvo algunos días complicaciones, pero al final ya no hay alerta roja en la Araucanía. El más importante era ahí el incendio del Troyo en lo que va, pero ya bajó bastante su intensidad. Bien, le damos las gracias a Álvaro Ormazábal, director nacional del Senapred, que nos ha hecho allí un recuento de cómo está la respuesta de nuestro país, nuestros organismos de emergencia actuando, y los que tenemos que aprender. Al parecer de los incendios ahí nos falta todavía, pero el resto la situación ha avanzado de manera notoria. Muchas gracias, Álvaro, ha sido muy amable en conversar con nosotros. Buen día. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Chao, son las 7:50.